Bienvenidos una vez más a Genios del Arte, donde la creatividad y la inspiración se conectan. Y hoy es nuestro segundo capítulo y mejoramos el presupuesto, porque ahora sí tenemos anfitrión. Un fuerte aplauso a Daniel. Gracias. Daniel allí donde está, bueno, tengo muchos años conociéndolo. Correcto. Y le hicimos la invitación para que formara parte de esto porque la euforia de Miguel en el Claro, era capítulo 1 demasiado, era no, demasiado mucho. y dije, yo no le puedo llevar el ritmo. Para mí es un reto. Yo digo, bueno, ¿cómo le igualo? Ese pana Exacto, estaba en su estaba peak. demasiado en su, No, mucho. en su prime. Pero bueno, estamos ahora con Daniel, que va a ser nuestro anfitrión a partir de ahora en todos los programas que vamos a desarrollar de este podcast. Correcto. Y nada, lo que queremos es divertirnos, Así es. como lo decimos, mostrar toda esa pasión que nos lleva a ser mejores Claro. en el audiovisual. Entonces de eso se trata Genios del Arte, Daniel. Claro. Entonces bienvenido, como ya te dijimos, todo el equipo está feliz de tenerte hoy acá y bueno, de tenerte dentro del equipo como tal. Entonces, Gracias. bueno, hoy vamos a hablar de algo interesante en este capítulo 2. Claro que sí. Y mira, gracias por la invitación, Guillo. De verdad que me alegra estar contigo, con el equipo aquí. Genios del Arte no solamente habla desde el punto de vista de cámaras, de fotografía y todo eso, sino de la expresión artística como tal. Y es una de las cosas que me llamó la atención del proyecto. Exacto, y que esto es un lugar no solo entonces para gente que está metida de lleno en el audiovisual, porque Claro. si estamos, o sea, estamos conscientes de que, bueno, Daniel no es un filmmaker, no es alguien No, que está exacto. metido dentro del audiovisual y está aquí. Y de igual manera para hacer valer también esas cosas, esas preguntas que una persona que no está dentro del medio puede tener. Claro. Entonces eso es bien interesante, ahora se pone mejor este asunto porque vamos a tener esa perspectiva también de una Claro. persona que está fuera de la industria. Claro, y que yo creo que no es una limitante el hecho de no estar ahora mismo en ese lugar, digamos, en la Correcto. industria, pero es válido de que tú tengas interés y tengas ese... 100%. Sí, como esa curiosidad, ¿sabes? De, mira, me llaman la atención esto de las cámaras, de los videos, del marketing, cómo poder, digamos, explotar ese aspecto creativo que como Correcto. todos nosotros tenemos. Exacto, y es que el audiovisual, o sea, la creatividad no se limita solo en lo audiovisual. No. La creatividad, o sea, aquí vamos a tener invitados que no solo es que son filmmakers, no. Claro. Vamos a tener estrategas, directores creativos, Ujú. todo lo que tenga que ver con que la creatividad se explote a su máxima expresión. Correcto. Yo creo que de eso se trata este espacio y qué fino que puedas estar aquí. Y aunque no lo crean, Daniel tiene experiencia frente a cámaras porque recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos, yo tuve la oportunidad de dirigir a Daniel en algunos programas que hemos hecho, específicamente un programa infantil donde él era el anfitrión. Yo era el Chespirito, pues. No, Exacto, mentira. actualmente junto con quien hoy es tu esposa. Correcto. Me acuerdo que, no sé si te llega esto a la mente, pero que el primer programa fue tipo, bueno, ¿cómo adaptamos una clase que normalmente damos un domingo a formato video? Correcto. Y fue todo un reto. Sí, Fue como que, me acuerdo que la completamente. primera grabación empezamos tipo, no sé, a las 10 de la mañana y terminamos como a las 4 de la tarde. Yo recuerdo que cuando di la idea, después me arrepentí. Sí. Dije, Dios, ¿por qué Este dije trabajón. esto? Porque yo fui quien propuso en ese momento, pero bueno, vamos a hacerlo Claro, en sí. video. Y pues no es por nada, pero una de las cosas más retadoras Ujú. en la industria es crear contenido para niños. Es un Porque reto, tienes que sí. ser demasiado creativo, pero también muy dinámico y Sí. tienes que jugar con muchos recursos. Claro. Entonces, bueno, y la eso fue un gran creatividad reto. era algo que yo me acuerdo que todo el equipo nos sentamos y era como que, bueno, ¿qué vamos a hacer para esta clase para que no sea igual a la otra? Porque es esto que tú dices. O sea, los niños no es como un público que siempre les puedas dar lo mismo y se van a mantener satisfechos por eso. Es como que, no, ya me aburrí. Exacto. Ya me aburrí, pero lo bonito de ese proyecto fue que pudimos como que adaptar eso que nosotros teníamos, ese material base, para los chicos y fue algo muy genial. Sí. Y yo creo que todas las ideas de una u otra forma parten así, o los proyectos parten de esa manera. Es como que, mira, tengo esta idea, me gustaría plasmarlo, y el juntarse con personas estratégicas es lo que te permite como Sí. que alcanzar y plasmar esas cosas. Porque
pensando en justamente lo que tú estás diciendo, lo que hablaste acerca de cómo digamos, cómo empezó tu relación con el sí, audiovisual con en el algún audiovisual, momento? en cierto aspecto también se relaciona con lo que vamos a estar hablando hoy y cómo iniciaste tú en esto de el contenido audiovisual, de quién eres tú como ¿Cuáles fueron mis filmmaker primeros hoy. pasos realmente Exacto, en todo esto? porque tú no tienes, digamos, toda la vida como filmmaker, ¿cierto? No, no tengo toda la vida, pero como lo hablábamos en el capítulo pasado, yo Ujú, decía que desde muy pequeño estoy metido de lleno en esto, ujú, pero como un aficionado. correcto. En la iglesia, cosas, camarógrafos dentro de la iglesia, aprendí a editar dentro de la iglesia, pero ya como algo de lo cual sacarle provecho, rentabilidad Claro. económica, sacarle plata. Sí, sí, platica, pues. Exacto. A partir del 2019. Exacto. Sí, y yo me acuerdo que para mí fue cuando Guillo nos comentó de que estaba, digamos, abriéndose de lo que en ese entonces hacía, iFix. exacto, que era tu tienda iFix, Ajá. que era de dispositivos iPhone, de reparación y todo eso, para entrar en algo que yo lo había visto como uno de tus hobbies, porque yo conozco a Guillo desde que yo tengo 12 años aproximadamente. Sí. Y yo Estoy sé que viejo. siempre te había gustado. ¿Cómo? Sí, Estoy sí. viejo. Cónchale, sí. Definitivamente. Y yo me acuerdo que siempre te había gustado como que eso, editar y broma, pero era más con un hobby. Era Sí, más eso 100% era y un así. hobby. No era algo como que fijo que tú dijeras como que, yo me voy a dedicar a eso. O que, bueno, que yo escuchara, no, Willo quiere ser director de cine o quiere ser filmmaker. Para nada. No, no. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cuándo llegó esa idea a tu cabeza de, mira, pudieras llevar esto a cabo como algo que me genere dinero? Sí, fíjate, mi esposa. Cuando las Ok. esposas entran a tu vida. Sí, sí, sí. Entonces, sí, dos cabezas piensan más que una, ¿sabes? Exactamente. Y es que yo creo que en esto del arte casi siempre como que vamos descubriendo cosas nuevas y cosas que pudiéramos decir, mira, en esto yo me quiero enfocar. Y es justamente de esto. O sea, yo creo que pudiéramos decir que de una u otra forma los drones cambiaron tu carrera como cien filmmaker, por ¿cierto? ciento 100%. O sea, sí, tal cual. Y recuerdo que cuando yo vi por primera vez un dron, yo dije, Dios mío, ¿qué es ese ¿Qué es eso? juguete? ¿Qué es ese juguete? Claro. Y yo, no, chamo, yo quiero uno de esos. Y que es que fue toda una novedad cuando llegaron los drones, porque por lo general aquí sí veíamos que gente tenía que sí, aviones a control remoto, Sí, sí, helicópteros, sí. pero ya los drones era algo completamente distinto. Sin embargo, aquí había gente que volaba dron, por ejemplo, en las televisoras de aquí de regionales había gente ¿En que, serio? sí, sí, sí. Para ese tiempo ya lo Sí, para hacían. ese tiempo, claro, eran unos Phantom, el Phantom 1 DJI, Ok. que es un camastrón como el tamaño de esta mesa. En Sí, realidad es sí. demasiado grande. Ok, ok. Pero yo nada que ver. Cuando empezó a salir el Mavic 2, Ujú, yo tenía un pana que tenía uno ok. y él me dijo que si se lo podía reparar Ok. porque como que tenía una falla. Ajá. Y yo, bueno, dale. Dale, sí va, Eso yo mismo fue como soy. en el 2017, 2018, algo así. Ok. Y yo le dije, dale, pues yo te lo reparo porque yo tenía Ujú. una tienda donde Claro, de reparábamos, reparación de teléfonos y exacto, así. reparábamos teléfonos y todo eso. Entonces así fue mi acercamiento. Y Ese fue yo, tu primer acercamiento con los sí, drones. entonces O sea, yo anteriormente nunca habías visto un nunca había dron. visto uno. Tú dijiste, ¿qué es esto, chamo? Y él ¿Cómo me dio la reparo? oportunidad, él me dijo, pero chamo, tú le metes a eso, tú Tú le das seguramente, ahí. dale, yo te doy la confianza Ajá. para que le metas mano a eso. Y yo, Tu perro, chamo. llegó Vamos a el ver qué es eso. momento. Sí, sí. Entonces, nada, cuando lo agarré, lo desarmé, vi la broma, o sea, la falla que tenía, lo cerré Ujú. y dije, llegó el momento de Vamos a prenderlo y probarlo. volarlo a ver qué Ajá. tal. Y nada, yo le dije, mira, yo tengo que volarlo, Volarlo, tal. Y claro. tú sabes, sí, sí, qué Tú sabes. mentira. Es que YouTube claro. todo lo sabe, compadre. Y Claro, agarré, me claro. metí un tutorial cómo volar, despegar el dron. Ajá. Y despegué por primera vez esa bestia. Y yo, Wow. era un Mavic Y no 2. te dio miedo. Yo dije, lo dañé. Súper, las cargaba aquí. Tu perro. Chamo, no, o sea, No era puede una cosa ser. que yo decía, no puede ser. O sea, si Si yo yo daño estrello esto, esta broma, la se me deuda que arruga el Sí, cheque claro. de Feo pana porque caso, feo era caso. súper caro en ese entonces. Ujú. Bueno, lo volé, Ok. pero la cámara no pudo ser reparado porque la cámara, el eje del gimbal Ajá. tenía una vibración y entonces tú lo volabas y el bicho vibraba. Como un subiraje ahí, una Como un cosa. zumbido tenía Ajá. en la cámara. Ok. Entonces esto no sirve No, no, un claro. dron ¿Cómo vas así. a ver la imagen estable y tal? Y después yo lo publiqué en Instagram como que nosotros estábamos reparando drones Ajá, tal. ajá. Y a la semana siguiente me Te llegó escribió otra alguien. gente.
No, que tengo un Mini. Ok. ¿Lo puedes reparar? Sí, claro. Sí, véngase. Sí, claro. Y sin saber Yo nada. tengo No, el dale, repuesto, sí va. tráigalo, claro que sí. Y busqué un tutorial cómo repararlo y lo La vieja reparé. confiable, ok. Y ya estaba entonces metiéndome en el rubro Te de las estabas como reparaciones. familiarizando, ¿no? Sí. Ok. Pero ese sí lo pude volar. Y yo tengo una foto. Ujú. Aquí seguramente va a salir esa foto porque yo la tengo. Ok. Y recuerdo que ya estábamos en pandemia Ujú. porque cargaba un tapaboca. Yo me acuerdo, uno que tú volaste En como la iglesia. creo que fue en la iglesia o que estabas en el edificio donde vivías antes, que el video tú lo grabaste como que hiciste así, ¡fum! Se fue a lo Ah, no, lejos. no, ese Ese. fue mi primer dron. Ah, ok, Ya, ok, ya ahí lo tenía mi siento, primer me dron. adelanté, Exacto. lo siento. Exacto. Ok. No, pero yo estoy seguro que yo tengo todos esos videos por ahí Ujú. y lo van a estar viendo Vale, perfecto. según vamos aquí Sí, conversando. sí, sí. Pero el primer dron que yo volé, que dije, lo reparé y sirvió, Ujú. fue un Mini. Un Ok. Mini 1, sí, un DJI Mini 1. Vale. Y yo dije, Dios mío, esta cosa tan chiquita, espectacular. Sí, sí. ¡Wow! Y me tomé una foto con el dron Viste, así ¡guau! volando en un lado y yo así. Reparamos sí, drones. Sí, sí. Ok. Y yo veía cómo lo acoplaba con mi teléfono y yo, ¿qué es esto? O sea, esto es un juguete, yo lo Esto es quiero. otra cosa. Yo le dije a Erika, yo quiero uno. Tú ahí dijiste, yo necesito esto. Yo necesito esto. O sea, yo lo necesitaba. Ok. No es que lo quería, es que lo Es que necesitaba. lo necesitaba, Exacto. ok. Eso trajo problemas matrimoniales a mi vida. Cuadra, el presupuesto, ¡fum! El dron. Exacto, porque Erika de una vez dijo, no vamos a comprar eso, ¿no? Y de pana, no, estábamos... Tú llegando a la casa, amor, mira, llegué con Sí. algo súper espectacular para la casa. No, pero si supieras que... si tú supieras cómo fue la historia de mi primer dron, ¿Cómo fue? Échame el cuento. fue una locura total porque Ok. Erika está embarazada de Lucas. Ajá. Y Erika se opuso cuando yo le dije, no, mi amor, ya estaba entonces editando, ya yo Claro, estaba claro. como tal, ya grabando Ujú. con cámaras. Ok. Entonces yo le digo a Erika, no, mi amor, yo quiero comprar un dron. Ujú. Esa es la próxima inversión. Pero si no tienes ni una cámara propia, me dice. Porque Claro. como conté la vez Ajá, pasada, yo ajá, estaba sí, con una sí. cámara prestada. Entonces me dice, no, bueno, yo no creo que sea prudente que compremos una cámara. Perdón, un dron. Un dron, claro. Porque esa Ella es dio la frase. prioridad. La frase cuando te van a meter freno es, yo no veo prudente. Sí, sí, sí. O yo no Entonces ella, creo. exacto. Y yo así como por dentro. Tú, nah, Pero es que, ¿cómo le hago? epa, no, pero la broma no era esa. La broma es que yo veía la oportunidad de negocio demasiado grande teniendo Claro. un dron. Porque yo decía, solo hay 2 pilotos aquí en Barquisimeto, tienen un dron antiguo Ujú. y yo voy a comprar el último modelo. Claro. Entonces, Claro. yo estaba reuniendo. Y que para ese entonces no era común que tuvieras a alguien que dijera, ah, no, yo tengo un dron. O que siquiera supiera que era un dron. Exacto. Entonces tenía un pana que manejaba dron, yo siempre lo veía Ujú. y él era como la referencia aquí en la ciudad. Ujú. Miguel Acle se llama él. Ok. Y yo recuerdo que siempre hablaba y le comentaba sus bromas, tal. Y él era como la referencia de drones en ese momento. Ujú. Entonces, bueno, no, llegó la pandemia, la cosa, Erika estaba embarazada, como te estoy contando, y dijiste, yo estaba tal. en un mood de ahorrar porque estamos en pandemia, pero De paso aparte embarazado. comprar pañales, comprar todo Claro. esto. Bueno, esto es algo que te voy a decir que no se puede poner en práctica. Ojo, no Ok. lo pongan en práctica en sus No es casas. recomendación, no lo hagan en es su matrimonio, por recomendación, favor. no lo hagan nunca porque les puede salir muy mal. Feo, sí, A mí sí, la sí. maniobra me salió bien, pero porque después, bueno, fue justificada con el tiempo. Claro, claro. Pero recuerdo que Erika estaba muy hormonal en ese momento, estaba con una barriga, la cosa, y tuvimos una discusión. Ok. Y ella y yo, bueno, nos dejamos de hablar por esos días. O Sí, sea, ¿qué fue pasa? como un roce tan duro Tan heavy, sí. que, bueno, ni voy a decir qué pasó porque fue una ratada de mi parte. Ok, ok. Pero yo dije, bueno, está brava, es el momento. Es ahora o nunca. Es ahora o sea, ya nunca. no lo puedo arruinar más, pues, Compré dijiste el yo. coche, correcto, compré el coche del bebé Ajá. y a su vez aproveché como estaba brava y no teníamos Ujú. como que rendirnos cuenta en ese momento. Y tú dijiste, bueno, listo. Llegué y mire, le di comprar, se me atravesó Tácala. el dron ahí, chamo. No sé cómo Tú entró dijiste, el dron al "Rayos". carrito Tú le de dijiste a Amazon. Erika que mira, llegó con un paquete de pañales bien Chamo, raro. no, la cosa no fue esa. La cosa fue que esa pelea, esa broma que tuvimos duró Ajá. 2 o 3 días, una cosa Y ya. así. Lo conversamos, lo hablamos, lo solucionamos. El Ujú. problema es que yo mandé esa broma por barco
Ay, Dios con mío. con el coche y cuando llega ya había pasado un mes de esa O sea, pelea. tú mandaste una bomba de tiempo por barco, pues. Chamo, voy emocionado a buscar. Erika me dijo, ¿llegó el coche? Sí, sí, llegó. Y adentro del coche venía el dron. El dron, Y yo, chamo, no ¿cómo puede rayos ser. hago para decirle a Erika que aquí viene un dron? Nah, ahora ¿cómo hago? Chamo, eso fue tremendo beta. Pero Y ¿y cómo entonces pensaste? empezamos a destapar la caja del coche. Y Ajá. yo, bueno, Sudando frío ahí, sudando. Y santo Dios. ella, pero saca el coche, pues. Y yo, nada, aquí tengo que decirlo porque ya esto va a ser como que demasiado fingido Claro, todo. claro, Ay, claro. apareció un Tú dron, qué ups, raro. rayos. Ups. Chamo. Y yo digo, bueno, llegó el momento. Ajá. Señora, ahí te voy. Recíbeme. Guara. No, llego yo y le digo, mi amor, te tengo que decir algo. ¿Te acuerdas cuando estábamos peleados? Sí, Ujú. claro, me dice. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, yo aproveché y hice algo que tú no estabas muy de acuerdo. ¿Qué? Me Tú le dijo. dijiste aquí que te voy a decir algo, pero no te pongas bravo, por favor. Exacto, yo le dije eso, le anticipé. Claro. Y yo, señor, por favor, le dije, bueno, esto. Y saqué el coche y venía el dron Fuas. adentro, hermano. Ella quería ver el coche, yo no quería saber nada de ese coche, yo quería ir a abrir el dron. Claro. Entonces ella, pero ya va, pero vamos a abrir el coche. Y yo Y que no quiero aguántate. saber nada del coche, quiero abrir el Tú dron. que todavía no nací Lucas, calmate. Exacto, entonces, chamo, bueno, ella respiró profundo, Ok. fue un tema rudo, pero después, obviamente, se justificó. Yo justifiqué a través de acciones Ok. con resultados el por qué ¿Cómo habíamos le- comprado ese dron. ¿Cómo le justificaste a Erika de que eso no era un juguete caro? Chamo, Porque así muchas personas lo sí, piensan. Es claro. como que no, ¿para qué les vas a estar comprando un aparato de esos a mi hijo que es tan caro? Ese juguete. Sí, sí, sí. Bueno, yo realmente pienso que eso no es para niños, ¿sabes? Para empezar, Sí. yo creo que es un juguete para adultos, por decirlo así, hasta que tú lees las instrucciones. Cuando tú compras un dron, Ok. una de las cosas que te dice, esto no es un juguete, te lo Claro. dice. Entonces yo lo vi, ojo, yo también fui inteligente. Ujú. Yo no lo vi como un juguete, ni se lo hice saber a Erika que era un Como un juguete. juguete, claro. Hace una pista de Hot Wheels y No, tal, sí, no. sí. Yo le dije, esto es una herramienta de trabajo. Ok. Esa fue la labia Sí, de la sí, vida. sí, sí. Herramienta de trabajo, yo tenía fe que eso iba a dar frutos, eso iba a echar para No, adelante. ya te habías montado en el barco, Sí, ya no claro. tenías de otra. Y efectivamente así fue. O sea, Ok. yo empecé a publicar de que tenía un dron y que Ujú. empecé a grabarme así arriba de la Ajá. platabanda de mi casa y empecé a hacer cursos. Ok. Porque eso es una de las cosas que nos caracteriza, Ujú. o sea, tanto a mí como a mi equipo de trabajo. Correcto. Nos gusta mucho invertir en capacitarnos. Claro. Entonces, decidí invertir en muchos cursos. Hice Ujú. aproximadamente como 7 cursos Ok. entre España, Canadá, y Estados Unidos. De las personas que sabían, de las básicamente. personas que sabían. Y bueno, ahí, hermano, aprendí, fui dándole. Aprendí a configurar la cámara correctamente, para qué sirven cada una de las funciones. Y claro, y cuando cuando tú aprendes y lo pones en práctica, los resultados hablan por sí solos. Claro. Entonces ahí me di a conocer entre el mundo audiovisual de que hay un chamo que está manejando dron y está haciendo unas tomas increíbles. ¿Pero por qué? Porque me había capacitado para eso y porque yo dije, hey, yo necesito Sí. De no, su ayuda. yo necesito de su ayuda, ya no aguanto más. Porque yo decía, chamo, yo tengo que justificar esto. O sea, Claro. yo tengo que demostrar que realmente esto no fue una botadera de plata. Claro. Esto fue, hermano, sensacional. No, y que realmente lo que diferencia a alguien que es un amateur o a alguien que lo hace como por hobby a un profesional es justamente la especialización. Correcto. Yo siempre he dicho eso. Es como que, mira, tú puedes ser muy bueno en algo o tienes gran capacidad para algo, pero si no te capacitas, si no te especializas, no vas a pasar de ser, el chamo que hace videos, el chamo que tiene buenas Sí, ideas, sí, que le sí. mete al marketing, que toma fotos para las redes. Pero en la medida que uno se va especializando y que te permites invertir en tu conocimiento, en esa medida cambia cómo te ven las personas y también Claro. cómo tú puedes sacarle provecho a esos dones. Porque te posicionas. Exacto. O sea, el capacitarte te posiciona. Y entonces también el capacitarte te da visión. Claro. ¿Sabes? Tú ahora dices, bueno, ya yo sé Ujú. cuáles son los trabajos que quiero hacer y cuáles no. ¿Cuáles no? Exacto. Entonces, vas marcando la diferencia progresivamente. Correcto. Como siempre lo he dicho, o sea, no es de la noche a la mañana, es progresivo, es a través del tiempo, pero Claro. es parte de ir creciendo
continuamente en nutrirte, porque, por ejemplo, yo lo decía, hay temporadas buenas y temporadas malas. Claro. Yo no dejo que mis temporadas malas sean un lugar para lamentarme. Claro, Yo aprovecho mis temporadas malas para capacitarme. correcto. Entonces, cuando yo sé que hay meses malos en el Ujú, audiovisual, que yo sé, bueno, vienen meses malos, yo invertí en un curso y ujú, entonces hago ese curso y digo, bueno, no estoy trabajando, ujú. pero estoy trabajando en mí. Claro, te estás Estoy capacitando. puliendo, los muchachos se están capacitando, o sea, estamos buscando qué hacer que Claro. nos capacite y nos posicione luego dentro del mercado. ¿Y cómo en ese proceso de aprendizaje, de abrirte camino en el terreno de los drones que no estaba explorado aquí, cómo fue para ti la experiencia de entrar a un mercado del cual no había sido explotado aquí, pero también del que no conocías y no te conocían? Sí, fue difícil. Ok. Fue bien difícil porque, como te digo, todo era afuera, todo era internacional. Aquí no Ujú, había quien te vendiera un repuesto si te estrellabas, porque mi primer vuelo lo ujú. estrellé dentro en un árbol, en la granja. O sea, iba Oh, volando y ¡prum! Lo sembré en un árbol. tú Yo dijiste, creo que a todo nah, el guara". mundo le ha pasado eso en algún momento de que está volando el dron y se llevó una rama. Pero no, yo me llevé el árbol completo y quedó Perro. en la puntica. Y gracias a Dios en esa granja Ajá. estaba un señor que era un experto escalando árboles y se montó, chamo, y lo rescatamos. Nah, guara. Pero imagínate, eso fue horrible, ese sentimiento fue horrible. Claro, tú dijiste, Entonces mis se me ahorros, no dañó puede esa ser. broma, exacto. Wow. Yo dije, se me dañó esa broma y ahora qué. ¿Y ahora qué Pero hago? no, gracias a Dios no le pasó nada, solo quedó ahí atrapado, lo bajamos y luego funcionó perfecto. Ujú, Pero ¿a qué voy? O sea, yo sentía que estaba solo ujú. dentro, o sea, porque las personas que estaban dentro de ese rubro, mm, no sé, estaban también muy solos Sí, y sí, no compartían el conocimiento. A claro. excepción como te dije, el chamo con el que Compartías y compartía tal. siempre, que era Miguel. Yo compartíamos, hablábamos, Ok. decía, mira, me funcionó esto, tal. Y así fuimos conversando, pero fue solo, ¿sale? Ujú, El caminar fue solo. Y así fue también cuando incursioné en el mundo FPV. ok. ¿Sabes? Eso sí fue más difícil. Claro, porque de paso ese era un terreno más inexplorado todavía aquí. Porque tú Correcto. fuiste de los primeros que empezaron a utilizar este tipo de drones, Así ¿no? es. Había gente que ya estaba utilizándolo, pero como carrera. Ok. Pero, ¿sabes? Esos drones racing, Sí, FPV claro. racing. Sí, sí, me acuerdo que ESPN y todo pasaba unas Exacto, carreras y esas, ¿verdad? esas Ah, mismas. ok, ok. Pero y aquí hay gente que practica eso, ¿tú sabías? En No, no, no Venezuela. sabía. Bueno, en Caracas. Pero, Qué raro, ¿no? bueno, exacto. Y yo llegué y dije, epa, pero ¿cómo hago para grabar bien con esto? Claro. No había nadie, chamo. Me tocó nuevamente buscar Volver a empezar. rusos. Mira, rusos. Que no hablo ruso. Hablo español y de broma. No, No. claro. Y entonces, gringos como Ujú, canadienses. ok. Entre toda esa gente fui apoyándome y Ok. aprendiendo poco a poco. Entonces, pero lo logré. Y lo más difícil de todo era cómo armarlo. Porque los Porque de FPV paso tienen. no es como que venía todo así como los convencionales, sino que tú mismo lo tenías que Sí, armar. chamo, así armé mi primer dron. Por cierto, Angeli, ahí está, pásamelo, porfa, el amarillo, el amarillo. El que era como un mostrico. El que era Sí, como un sí, así mostrico. como un Frankenstein, Ajá, así burdo agárralo extraño. ahí. Este, ¿no? Ajá. Mira. Mira, este fue mi primer FPV. Nah, Y ahí guará. está reservido porque, bueno, Claro, de eso se tratan los FPV. Ellos tienden a ser un poquito como un Lego. claro, sí, Entonces sí, tienes que sí. saber un poco de electrónica, tal. Entonces, no, antes de este yo tuve uno. Miento, antes de este yo tuve uno, pero ese no existe, Que era no. como verde, ¿no? Ese Ah, explotó. sí, sí, yo me Ese lo acuerdo que tú exploté. dijiste, no, ese bicho, pa, colapsó. Exacto, colapsó. Y después compré que eran ya los Ready to Fly, que ya eran venían Ujú, pre-armados ok, y tú luego ibas acondicionándolo. Entonces, nadie me enseñaba de esto. Chamo, esto nah, fue más guará. difícil. La curva de aprendizaje de esto Fue mucho más es complicado. más complicada, inclusive hoy en día. Y hay mucha gente que sabe y hay mucha gente que te enseña. Pero sin embargo, es mucho más difícil estos que los estabilizados. Claro. Entonces, bueno, ahí aprendí progresivamente después de un año. Lo ahogué, después se me quemó, después Wow. otro lo echaron humo los motores. No, eso fue. Y nadie me enseñaba. O sea, ¿por qué echaron humo los motores?
Porque ¿dónde encuentro eso? Un ¿Cómo hago? tutorial. Sí. No habían tutoriales. Wow. Chamo, era muy difícil. O sea que Entonces, tú pudieras decir que tu camino con los drones, hablando específicamente de tu carrera, ha sido un ensayo y error. correcto. Un ensayo y error 100% constante. ensayo y error. Y por ejemplo... Ya hoy no. Claro, Ojo, lógico. ya hoy no, pero Y en que, su momento bueno, cuando se me empecé, sí. quemaban antes todos los días, pero ahorita se me queman menos. ¿no? Exacto. Ahorita se me queman y Pero bueno, bueno, hay ¿qué vamos a tutoriales en hacer? YouTube. Pero Sí. antes no, chamo. Antes no. Antes no habían esos tutoriales. Claro. Inclusive estas baterías son diferentes. Hay que cargarlas de una forma diferente. El cargador viene como en chino y tú no Perro, entiendes. chamo. No, eso es complejo. ¿Y cómo entonces tú dijiste, o sea, pasaste de ese momento de estar aprendiendo y cayendo, aprendiendo y cayendo, a decir, ok, yo creo que puedo monetizar esto? Bueno, porque ya yo estaba monetizando cuando me metí en esto. O sea, Esto ok. esto sí fue un juguete, ¿sabes? Esto sí fue, La le demostré adrenalina. a Erika que sí podíamos hacer dinero con drones. Claro. Y después que ya hicimos, o sea, estuvimos bien posicionados, Ujú. empecé a invertir en esto. Pero esto sí era como un deporte caro. Claro. ¿Sabes? Sí, Muy sí, caro sí. porque todo era, hay que comprar el motor, la El hélice, todo motorcito aparte. y tal. Entonces empezó a ser algo bien caro, pero yo me di cuenta que todo empezó a ser rentable cuando con el dron estabilizado fue cuando me empezaron a contratar y a llamar y a llamar y a llamar. Claro. Necesitamos una toma, necesitamos una toma. Claro, porque los videos solo eran con tomas de piso, de Ujú. cámara, pues. Exacto, Nada más, y sí, no sí. había una toma, una perspectiva diferente. Entonces, bueno, ahí empezó todo el tema. Ahí me llamaban demasiado. Yo semanal grababa todos los días. Y en Nah, pandemia fue una locura. Fue una locura porque pandemia todo era video. Claro, todo te catapultó, o sea, todo eso te catapultó a posicionarte como una de las personas que mejor hacían tomas en ese entonces claro, con claro. dron. Yo recuerdo que cuando conocí a Miguel, por cierto, Ujú. fue porque un amigo de nosotros en común, que se llama Helio, que es un fotógrafo, me contrató para hacer un video aéreo, una toma aérea a unas chicas que se están graduando del Colegio Las Fuentes, aquí en Barquisimeto. Ok, Y ese fue como mi primer trabajo pago de con dron. Ok, ok. Y el pana, bueno, ¿y tú lo sabes volar? Sí, claro. Sí, yo mismo Como soy. todo, como todo, sí, claro. Y ese día y toda esa semana tutorial parejo. Parejo, para ver cómo le Claro, hago. porque Sí, cuando sí. yo llegué a volar en esa fiesta y yo Tú que volé dale, relajado, repítelo. relajado en la vida, hermano. O sea, la gente creía que yo era En ese momento no estabas nervioso, ¿o sí? extremadamente nervioso, pero que nada se note. Claro. ¿Sabes? Así como cuando hablas en público. Sí, sí, Estás sí. muriéndote del nervio, Pero es pero como que que tienes que calmado. demostrar que no estás nervioso. Claro. Entonces, claro, yo estaba muy asustado. Y eso, Ujú. entonces, en el filmmaker, en el mundo audiovisual, vale mucho el boca a boca. Entonces, este pana quedó muy satisfecho con el Con lo que trabajo que hiciste, se claro. hizo y me recomendó. Y entonces yo empecé a hacer publicidad, pero mi ingreso principal en ese momento no solo era el audiovisual, sino era la otra tienda que tenía, porque Claro. todavía la tenía. Entonces, nada, yo ahí empecé a hacer publicidad, pagarle publicidad a ese tema de los drones. Chamo, y empecé a viajar por Venezuela. En Nah, pandemia, donde todo el mundo estaba encerrado, yo empecé a viajar por Venezuela con una empresa que necesitaba unas tomas, una cosa. En Ok. ese entonces no habían tantas regulaciones, ¿Y tú- cabe resaltar. ¿Y tú dirías que ese momento fue como donde te diste cuenta que, mira, tal vez lo mío no es solamente enfocarme en grabaciones a ras de piso, sino que también puedo explotar esto durísimo? Es que yo me olvidé por completo de las cámaras de piso. Ok. Yo era, es más, mi logo de Willow Filmmaker Claro. era un dron. Era un dron, sí, Era me un dron acuerdo, me porque es que acuerdo. yo me dediqué 100% al dron. Yo no Ujú. estaba dedicado. Ya después yo dije a la cámara, te quiero mucho, Hasta pero, luego. pero me está yendo muy bien con estos drones. Claro, claro. Entonces, pero qué loco, la vida da muchas vueltas, Da ¿sabes? muchas vueltas. Claro, yo digo que todo es un complemento a fin de cuentas. Pero 100%. mencionaste algo que me llamó la atención. En ese momento, cuando tú empezaste con los drones y eso, no había ningún tipo de regulaciones. Sí, sí como habían, tal. sí habían. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en Venezuela. Sí. Y obviamente han pasado circunstancias Ok. sociopolíticas que han condicionado todo lo que tiene que ver con el tránsito aéreo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Habían regulaciones, pero no eran tan estrictas No en eran ese tan rigurosas momento como actualmente. como pues. actualmente es. Sí.
Entonces, sí, ya en el 2017, creo, 2018, ya existía que necesitabas una licencia para poder salir al ruedo. Claro. Entonces, pero no necesariamente, porque Ok. como no... No Como había no, un ente no regulatorio, tan alguien que solo te eso, estuviera sí, viendo, el sí. INAC. El INAC es el Ok. ente regulatorio que hace todo esto. Pero como no habían tantos drones, Ujú. entonces no era tan estricto ese Sí, sí, tema. claro. Hoy en día hay demasiados drones en el país. Demasiados Sí. drones. Tú vas a un evento y tú ves 3 Un drones en el aire. volando, Tú sí. dices, qué loco. Ujú, Entonces, claro, yo me capacité. ujú. Dije, yo quiero hacer las cosas bien. Claro. Llegó un momento donde ya dije, yo tengo que sacar mis cosas, poner mi vida en regla. Sí, sí. Y lo intenté, ¿sabes? Intenté hacer todo esto. Hice el curso, Ujú. bueno, fíjate, para estar legal en Venezuela, te explico qué básicamente es. ¿Qué se tiene que hacer? Sí. Necesitas hacer un curso de piloto RPA, certificado por una academia que esté certificada por el Ok. INAC. Ese curso te vale aproximadamente unos $500. Cónchale. Sí, lo puedes hacer online, pero hay una parte práctica que tienes que ¿Qué ir tienes que hasta hacer? Caracas porque solo en Es el Caracas único había instituto en que está ese allí. momento. Donde yo lo hice se llama Hangar Flayón Ok. y está solo en Caracas. Pero ahorita sé que hay algunas otras. Que están así en el país. Esa es privada, pero hay otra que es pública Ok. y está en Maracay, pero es más difícil hacer ese curso porque Ujú. como que es público, es de Sí, muy es bajo costo. restringido, claro. Entonces es más difícil entrar y hacerlo. Ok. Pero bueno, ¿Hiciste tu mi capacitación? capacitación, entonces después de eso había que sacar el certificado médico, Ok. que en ese momento no recuerdo cuánto dinero era, pero sí eran más de $50. Ujú. Había que hacerse los exámenes, que eran aproximadamente $90. O sea, era sumar, sumar, Chamo, es sumar, que sumar. sí, cuando tú ves todo el tema que engloba para ponerse legal en los drones, tú te das cuenta que es como un piloto, o sea, los exámenes, inclusive los Ujú. exámenes de médicos son los que Sí, le hacen a claro. los pilotos de De avión avión, claro. comercial. Entonces, Pero creo que eso también demuestra de que es algo serio. Lo que tú decías al claro, inicio de claro que, que no epa, es esto un no es un juguete. juguete, pues es algo serio Correcto. para lo que tú debes certificarte y tú debes tener tus cosas en Correcto. regla. Entonces, fíjate, te lo resumo, para tener la licencia, para poder optar por una licencia es el curso de Ujú. drones RPA, sí, del curso RPA, que es Claro. el drone. Eh, los exámenes médicos, Ok, certificado médico. ok. Y después de eso, entonces tú optas por la licencia que tienes que pagar también. Claro, y me imagino que es un examen, un test, una Un cosa test, así. un poco de cosas, un montón de Sí. cosas. Y después de eso, entonces, alguien que te Ujú. chequee, aparte de ese alguien que te chequee, también Ok, tiene sus honorarios. Entonces, chamo, es una inversión bien alta que hay que hacer. Por eso digo, el que se vaya a dedicar a esto tiene que estar consciente que no es solo la inversión del dron. Si claro, tú te vas a dedicar a esto, tienes que estar consciente que tienes que invertir también en la legalidad, porque de eso claro, se trata. Porque si exacto. no, hermano, te vas a meter en No, problemas. y que los trabajos grandes y cosas proyectos que involucran bastante dinero, Correcto. te van a pedir sí o sí que tú tengas tus credenciales, Sí, que sí, tú así estés en es. regla. Y es con todo, no solamente con los drones, en cualquier trabajo que tú realices, cuando son cosas grandes, siempre te van a pedir ese tipo de cosas, pues. Fíjate, yo siempre digo esto, cuando alguien me dice, ay, yo quiero ponerme en regla con dron, tal, que Ujú. tengo un dron, un mini, y yo digo, bueno, no sé si valga la Bueno, pena, sí, sí. porque bueno, porque la gente empieza, ¿qué? Registrar el dron, ¿Cómo? porque tienes que registrar el dron aparte. O sea, como si fuera un Entonces, carro, pues. sí, tal cual, Ok, porque es que obviamente de eso se trata la sí, regulación, quieres estar en regla, hay que poner todo en regla. correcto. Entonces, terminas gastando más de lo que te cuesta el dron. Wow, Entonces, si te vas a dedicar a esto, tienes que estar consciente de claro. que si compraste un dron de $1,200, Ujú. eso o más lo vas a invertir en ponerte en regla, Correcto. ¿sabes? Sí. Y eso no te salva para poder andar por allí haciendo videos y cobrándolos. Ujú. En ese momento, como te digo, había un poquito más de libertad, pero ahorita no. Ahorita para poder cobrar tú un trabajo aéreo, Ujú. tienes que tener un ROC, que es como un certificado, Ok, que es un permiso que te da el INAT como empresa para tú poder cobrar trabajos que son hechos ok. con drones. Entonces,
por eso te dije, la vida da muchas vueltas. Ahorita yo casi no me dedico a los drones. Ujú. Me encantan, lo tengo prácticamente como un hobby. Yo soy piloto FPV, los manejo, pero lo hago para mí. Claro. Ya no lo hago tanto comercial. Sí. Porque Porque ahora, desarrollaste otras cosas, ¿no? sí, claro, la vida da muchas vueltas. Primero empecé con las cámaras, siendo lo número uno. Después las cámaras las desplacé por los Por los drones drones. y después desplacé los drones para volver otra vez a las cámaras. Pero siempre los drones están en mi vida. Claro. No, no han dejado de estar, esa es la verdad. Pero entendí que podía aliarme con personas que ya habían hecho esa inversión porque el Correcto. rock es carísimo, hermano. Claro. Estamos hablando de miles de dólares. Wow. O sea, por encima puedes inclusive salirte más de $10,000 en todos los requerimientos, un paso a paso que hay que hacer. Eso es Muy bien, costoso. bien costoso. Entonces, nada, yo dije, nada, busco aliados. Y así hago ahorita cuando tengo proyectos Ujú. donde necesito dron importantes, así grandes, digo, hey, tengo que meter dentro del presupuesto el costo de mis panas, Claro. los que tienen los permisos. Claro. Y de eso se trata, ¿sabes? De eso Ujú. se trata ir creciendo, de eso se trata ser estratégico con cada movimiento que hace. Sí, y me parece muy interesante todo esto, lo que tú planteas, y me hace preguntarme, si tú volvieras a la etapa, a ese primer amor, por decirlo de alguna manera, que tuviste con los drones, y tuvieras la oportunidad de empezar de cero y tomar nuevamente la decisión, ¿la tomarías? 100%. No me arrepiento de Ok. nada. O sea, no me arrepiento de haber trabajado con drones. Como te digo, o sea, cada vez que puedo me echo mis vuelos. O sea, eso me encanta, me relaja. Ujú. Ahorita, en su momento era bien estresante. Claro, claro. Pero me fascina poder hacer ese tipo de cosas. Y cuando viajo fuera del país, me encanta poder volar Claro. y ver también cómo se manejan las cosas afuera, ¿sabes? Ujú. Aunque hay países como España que es imposible que tú vueles un dron Que sin vueles un permiso. dron sin permiso, Si sí, te, sí. te meten una multa que no la vas a pagar Astronómica, una ni cosa... ni en 3 vidas. Sí, una cosa muy Sí. loca. Pero he ido a otros países donde sí he podido volar sin ninguna restricción. Y bueno, lo que pasa es que es eso, ¿sabes? Ujú. Es entender cómo funciona cada sistema, Cada sistema, claro. literal. Y justo ahora, en la fecha que estamos, hace poco tengo un amigo que venía de afuera, no es de Ujú. aquí de Venezuela, y iba a hacer unos videos y pues le quitaron todos sus drones en el Wow. aeropuerto de Maiquetía. Y no es porque, no, se la querían aplicar, no, es porque ahorita hay una regulación Claro, en la claro. fecha que estamos grabando este video. Ujú. No sé si ya Haya después de pasado, esto ya claro. haya pasado, pero es que prohibición de drones en todos lados. Wow. No hay quien pueda volar dron. Entiendo. Entonces, bueno, Sí, o sea, hay temporadas. hay temporadas, hay que Hay entender todas las temporadas regulaciones. y hay que entenderlo, ¿sabes? No es que, no, qué mal, no. Hay que, ¿sabes? Hay que Hay que ponerse por la adaptarse. línea del centro. Claro. Tienes que adaptarte. Y hay que adaptarse y que es muy importante lo que dijiste. Son temporadas y hay que aprender que de cada temporada hay que sacarle provecho al máximo de las Correcto. oportunidades que se te dan. Es como la siembra. Exacto, literalmente, o sea, es tal cual así. Y es hasta poético pensarlo de alguna manera como en un tiempo donde sufrimos tantas las restricciones de no poder estar con nuestros seres queridos por la distancia, por esto lo del virus. En ese momento, como que tu libertad la viviste a través de los drones. De los drones, sí. Era como que, mira, podías hacer lo que tú querías con eso. Hacer las tomas que a ti te provocaran, explotar esa creatividad y que esa creatividad te llevara a otro nivel que tú no, me imagino que al principio no lo pensaste de que, mira, yo No, puedo no. producir esta cantidad de dinero. No me imaginé. No Bueno, puedo hacerlo algo redituable para mi vida. bueno, y creo que te conté que yo pagué mi apartamento a punta de vuelos de drones. Volando ¿Qué? drones. Sí, literal, de verdad, o sea, fue en ese momento, en el 2020, yo hice tanto dinero que pude terminar de pagar mi apartamento con eso. Ujú. Entonces, porque el otro negocio estaba cerrado por pandemia, pero Claro. con este yo andaba por todos lados volando y todos volando lados. y logré tener una zafra muy buena y pagué mi apartamento a punta de drones. Y eso es inspirador porque tu creatividad, o en este caso los drones, te permitió darle libertad a tu creatividad, pero también
a tu bolsillo. O sea, en ese aspecto de que Correcto. pudiste cumplir algo que es muy importante para las parejas jóvenes venezolanas, que es tipo, epa, mira, tener tu casa. Y la Correcto. pagaste con algo que descubriste y que desarrollaste. Fue creer en ese sueño y en esa idea. Y no tan solo eso, Daniel, que pandemia, hermano. Estamos hablando de pandemia. La gente me Claro. decía, chamo, ¿en qué negocio andas tú? ¿En qué andas tú? ¿En qué andas Claro. tú? Porque ¿cómo es que tú te estás comprando un apartamento y estamos en pandemia? Claro que todo estaba tan difícil. Todo estaba hiper difícil y yo, mire, en diciembre del 2020, Tú, relajado. pagando mi apartamento, comprándolo y me entregándome la llave y todo el mundo así como que, ¿qué estás haciendo, Willo? Entonces, bueno. Qué brutal. Yo creo que es parte de eso, es creer en el potencial de esas ideas, de esa creatividad, pero hacerlo de manera estratégica. Es, hey, ok, tengo esta idea, tengo esto que me apasiona o que creo que soy bueno para esto, decido capacitarme, decido ponerme en regla, Correcto, así es. explotar eso y lanzarme a esos desafíos, ¿sabes? A ese tipo de cosas de que, sí va, yo lo hago. Tal vez digamos, no tenías la experiencia completamente, pero Claro. te atreviste. Claro, con previa capacitación. Lógico, porque- lógico. Tampoco es que uno va a ser irresponsable de decir, sí, va, yo lo hago y después Correcto. haces una locura y no, pero es esto de que las cosas van paso a paso, pero también es tomar esas oportunidades que se presentan. Así es. Bueno, de eso se Qué trata. genial. De eso se trata mi vida con los drones, Daniel. Qué brutal. Así- Gracias por así ha compartir sido. eso conmigo. Realmente yo creo que tal vez muchas personas se van a sentir identificadas con eso. O sea, con esto de que, mira, yo también tenía un sueño haciendo esto y lo llevé a cabo, aproveché oportunidades. Y tal vez hay algunas personas que no han dado ese paso y que, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que están en ese momento? Sí, yo acabas de decir algo importante. Yo creo que la vida está hecha de oportunidades. Ok, Hay brechas, hay ventanas en la vida donde son oportunidades. Correcto. Básicamente, hay que saber aprovechar esas oportunidades, pero no tan solo saber aprovechar esas oportunidades, hay que estar listos para cuando Para lleguen tomarlas, esas claro. oportunidades. Entonces, yo lo que te puedo decir es eso, o sea, yo creo que lo dije, mientras estés en una temporada mala, no te lamentes. Ujú. Busca qué hacer, busca aprender, busca capacitarte, busca nutrirte, porque así hemos sido nosotros. En las temporadas malas hemos buscado capacitarnos y cuando vienen las temporadas buenas, ya estamos Ya capacitados. estamos capacitados. Correcto. Entonces, eso es una de las cosas que te pudiese decir. Si quieres inspiración al respecto, algún consejo importante, yo diría eso. Ok, perfecto. Es así. Bueno, nos quedamos entonces con capacitación y tomar las oportunidades. Exacto. Creo que fue Así una buena mismo es. charla y bueno, yo creo que nos seguiremos entonces viendo por acá. Correcto. Si es Así que no me votan. No, mentira. No. Yo creo que estuvo bien chévere, bien calidad todo el capítulo de hoy. Sí. Así llegamos al final. Sí. Pero no olvides suscribirte, activar la campanita, ¿cómo es que dicen? Activar la campanita. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Exacto, Listo, ¿viste? y compártelo, Guau. compártelo. Comparte con tus amigos. Si te interesó, si te gustó esto, puedes compartirlo para que otros también conozcan Claro. de esos chamos. Tengo muchas personas, por cierto, antes de terminar. Hay muchas personas, mamás Ujú. y papás que se me acercan. Mi hijo quiere aprender a volar dron. ¿Será que usted le puede dar un curso? Yo no puedo dar curso de drones. Ok, claro, Realmente sí, no, sí, porque sí. no soy una institución que Exacto. esté capacitada Que esté para avalada eso. y eso. Exacto. No puedo, pero pónganlo a ver este video para que Claro. se inspiren y entonces puedan ver cuáles son los pasos para estar Correcto. en legalidad, para, Ujú. para también ver cómo lo pueden hacer de la Sí, forma... y tener otra perspectiva de algo que pudiera ser pasar de un hobby juguete, a algo. exacto. Pasar de un juguete caro a algo que sí sea serio, pues. Exacto. Bueno, Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. No se lo pierdan. chao. Chao.